Sí, Padre Celestial, infinitas gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por estos cánticos tan preciosos que se elevan en olor grato a tu nombre y que edifican nuestras vidas. Gracias por los amigos y los hermanos que han venido a este lugar para adorarte y para escucharte. Gracias por nuestros amigos que nos escuchan desde cualquier lugar. Que todos en este momento sean altamente edificados con tus preciosas promesas. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, el texto bíblico que quiero poner como base se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 49, libro del profeta Isaías, capítulo 49 y el versículo 15. Noten ustedes este texto tan interesante. Es una pregunta retórica que Dios hace al pueblo de Israel, a todos sus hijos en el mundo. Y es una pregunta muy interesante que me ha cautivado siempre. El libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, dice el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Oiga, qué linda promesa. Y note cómo Dios compara, cómo Dios llama la atención a la gente de que Él nunca ha de olvidarse y que siempre nos tendrá pendiente. Haciendo la pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es importante conocer el entorno y los tiempos en que ocurren los relatos bíblicos y los incidentes. En el entorno que Dios está diciendo eso, es un entorno donde el aprecio a la criatura que se daba a luz era altamente significativo. Note usted, el Señor está tomando una idea muy significativa para la gente. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, porque era por demás conocido que una mujer que daba a luz un hijo lo cuidaba por encima de todas las cosas. No había forma de imaginarse que una mujer diese a luz un hombre y un hijo y entonces lo desamparara. No había forma de imaginarse eso. Yo quiero que usted se traslade al tiempo, se traslade al tiempo, porque ahora usted está en otro contexto a la altura del crecimiento del pecado. ¿Estamos claros? Como estamos en otro contexto, posiblemente usted no entienda lo que Dios le está diciendo al pueblo. Cuando Dios dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, lo está diciendo en un tiempo cuando ni siquiera por la mente podía imaginar una mujer despreciar, dejar lo que había dado a luz. Pero Dios, haciendo provisión, porque su palabra no es solamente de un tiempo, sino de todo el tiempo, Dios hace provisión para el tiempo del fin. Y Dios sabe que en el tiempo del fin el pecado sería tan grande que ocurrían las cosas que usted ve en los periódicos hoy, de cuánto abandono a las criaturas. Por eso el Señor es claro en su expresión, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues miren, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, Dios tiene pendiente el amor especial que tiene hacia ti. Dios tiene pendiente que eres su criatura. Y Dios te creó para hacerte feliz. Dios te creó para que tenga vida y vida en abundancia. Por lo tanto, tus oraciones cuando ascienden al cielo tienen respuesta y gran atención de parte del Padre Celestial. Dios oye tu oración. Y hay promesas maravillosas acerca de la oración. Usted va a encontrar en la Biblia muchas promesas que tienen que ver con la oración. Cuando usted lea su Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar muchas promesas. En esta ocasión yo solamente, por razón de tiempo, quiero compartir 5 promesas en base a la oración. 5 promesas en base a la oración. La primera promesa que voy a compartir es que Dios dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas. La segunda promesa es: en conformidad con su voluntad, Él nos va a responder, porque Dios responde en conformidad con su voluntad. La tercera promesa es que sus ojos y oídos están atentos a ti. En la cuarta promesa que quiero compartir es que por su grande amor no te desamparará. Y la quinta promesa es que en la angustia te librará. Cuando decimos que te enseñará cosas ocultas,
cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos basamos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes o que tú no conoces. ¿Habrá leído usted antes ese texto? Muchos cristianos han leído ese texto. Posiblemente para algún amigo que nos escucha es primera vez que se encuentra con ese texto, pero ese texto es más que maravilloso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las promesas son para que usted se apropie de ellas. Las promesas están en la Biblia. El problema ha sido que la gente no se ha apropiado de esas promesas, ni las ha sabido reclamar. Cuando Dios dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es que al que busca, Dios habrá de mostrarle. A veces la gente dice: bueno, pero ¿cómo es que algunos ven en la Biblia y entonces como que ven cosas en la Biblia que uno no ve? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el mundo también hay muchas cosas que tú puedes conocer. Hay misterios incluso en la vida espiritual que todavía para muchos creyentes son misterios, pero Dios puede revelar muchas cosas. Cuando tú inquieres en Dios, cuando tú profundizas en una relación con Dios, muchas cosas que parecen no tener respuesta, Dios te muestra grandes cosas ocultas que tú no conoces. Grandes cosas que a tu mente son interrogantes. Cuando clamas a Él, Dios puede enseñártela. Te voy a decir un dato más. Muchos de los grandes científicos verdaderos de la historia, oiga este dato, muchos de los grandes científicos verdaderos, y hago esas modificaciones, porque hay muchos científicos supuestamente grandes, pero yo puedo identificar en la historia grandes científicos verdaderos. Porque hoy aparecen hombres de ciencia con tecnologías avanzadas hoy que se desenfocan y están hablando en contra de Dios muchas veces. Pero si usted hace un análisis de la historia, los verdaderos científicos que aportaron cosas significativas a este mundo eran gente que clamaban a Dios. Los verdaderos descubrimientos que le han dado pie a este mundo, los descubrieron personas que se humillaron delante de Dios. Porque ellos se apropiaron de esta promesa, clamaron a Dios y Dios les enseñó cosas grandes y ocultas que la gente no sabía. Nunca olvido cuando leí acerca del funeral de Blaise Pascal. Han conocido, ¿verdad? Blaise Pascal, el inventor de la pascalina. Todo eso que es ahora, toda esa tecnología de computación, cuando los que estudian computación saben que a Blaise Pascal hay que reconocerle que su pascalina fue que le dio pie a lo que es la calculadora hoy y todos los que son los procedimientos binarios. Ese fue un verdadero científico. En honor a él, la ciencia de programación de computación le puso el nombre del lenguaje de programación Pascal. En honor a él, a Blaise Pascal. Hay un lenguaje que se llama lenguaje Pascal. En honor a él, a Blaise Pascal. Ese hombre, un verdadero científico, clamó a Dios. Dios le enseñó cosas grandes y ocultas que no sabía. Porque los verdaderos científicos que se han encontrado con Dios han dado verdaderos aportes a este mundo. ¿Qué pasó con Blaise Pascal el día de su funeral? Dicen los libros de historia que uno de los que asistió a su funeral notó que en la chaqueta, cuando estaba él en el féretro, había un lado como más abultado del otro. Y alguien quiso ver qué ocultaba él en esa chaqueta. Y cuando sacaron la chaqueta, había un pergamino que él tenía dentro de la chaqueta, Blaise Pascal. Y cuando abrieron el pergamino, decía lo siguiente: he hecho grandes descubrimientos y la gente lo ha reconocido. Pero no saben que el mayor descubrimiento que he hecho es un Dios que vive y reina por siempre. Cuando usted oye a Blaise Pascal, cuando usted oye de Pasteur, el cual es el que nos dio la técnica de pasteurizar, ¿verdad? Lo que tiene que ver las leches, los quesos y esas cosas. Cuando usted investiga sobre esos grandes científicos que dieron aporte, el mismo Einstein era una persona pegada a los principios. Se dice que una de las cosas que deprimió mucho a Einstein fue que la ley de la relatividad
pararon los científicos tomando para hacer bombas atómicas y eso lo deprimió y lo enfermó también. Porque esos verdaderos científicos buscaban en Dios la verdadera ciencia. Y yo quiero decirte a ti, mi amigo, mi hermano, donde quiera que estés, no importa cuál sea la disciplina científica en la que está, en tu profesión, si quieres ser una persona dotada de sabiduría, clama a Él y Él te responderá. Y todavía hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces y Él te las puede revelar. Pero en la vida espiritual hay cosas que tú necesitas aprender y Dios puede dártela. Cuando digo la segunda promesa, que en conformidad con su voluntad Él nos responde, es Él que dice eso en su palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan 5, 14. Primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14, dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante. Necesitamos pedir conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a pedir. Dios nos oye y nos responde cuando pedimos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Hay personas que quieren preguntarle a Dios cosas que ya Dios habló. Usted sabe que la decisión que va a tomar, por ejemplo, en alguna cosa, está contrario a la Biblia. Y entonces a veces vamos a pedirle al Señor en oración que si puedo hacer esto. Ya Él habló. La voluntad de Dios está en su palabra. Cuando usted pregunta en oración cosas que ya la palabra dice y que usted sabe que lo dice, el enemigo se mezcla en muchas de esas respuestas. Hay que tener cuidado. Ahora, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre que usted le pida algo a Dios, dígale la palabra que Cristo dijo. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo nos enseñó a orar así, ¿sí o no? Y qué bueno que oró así. Porque precisamente por orar de esa forma, usted y yo aquí tenemos derecho a la vida eterna. Porque hubo un momento tan terrible de su agonía en el Getsemaní, que Cristo hizo un pedido en oración que Dios no podía responder. Hay un pedido en oración que Cristo hace, que la misma inspiración dice que en ese momento nuestra salvación pendió de un hilo. Llega un momento cuando está cargado de todo lo que significa la muerte en el Calvario. Cristo dice: Padre, si es tu voluntad, permite que pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Y Dios, viendo la humanidad de Cristo altamente tentada, envió al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel lo tomó en sus brazos. Y entonces lo levantó y le presentó, cual si fuese en visión, a ti y a mí entrando a la Canaán celestial. Y cuando vio los redimidos, maravilloso, se llenó de valor, se llenó de ánimo. Al autor de Hebreos se le reveló ese momento y lo dijo de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que le pusieron delante de él? El ángel bajó y le mostró: mira a los redimidos entrando por este sacrificio, sigue hacia adelante, la victoria es segura. Y el gozo puesto delante de él, que el gozo era tú y yo entrando a la Canaán celestial, menospreció lo oprobio y se fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y soportó tal contradicción de pecadores que el Dios del cielo dio fortaleza al Dios hecho humanidad, porque Él había orado de la manera más correcta. No se haga como yo digo, sino como tú dices. La tercera promesa es que sus ojos y sus oídos están atentos a ti. Y eso es una linda noticia. ¿Usted sabe lo que es los ojos de Dios y sus oídos atentos a nosotros? La palabra de Dios lo dice en el libro, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amigo y amiga, ¿te provoca alguna ternura, algún gozo saber que los ojos de Dios están sobre ti? Que sus oídos están atentos a escucharte, que no te ha abandonado Jehová.
Dios está atento a escuchar lo que queremos decirle. Y sus ojos nos miran con bondad y amor desde el cielo, dispuesto a protegernos y a bendecirnos. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida llena de oración, en comunión constante con Dios. Sobre el respecto, quisiera proponerte 10 oportunidades diarias para orar. Diariamente tú tienes 10 oportunidades para orar. La primera oportunidad que usted tiene para orar es al despertarse en la mañana. La segunda oportunidad es en la devoción matutina. Comience su devoción con una oración. La tercera oportunidad en los alimentos. No permita que entre alimento a su boca sin antes bendecirlo y dar gracia. La cuarta oportunidad es antes de salir de la casa. No salga de su casa sin orar. La quinta oportunidad en el día es al llegar a la casa, dele gracias a Dios por la victoria y por su cuidado en el camino. La sexta oportunidad para orar es al iniciar tus labores. Cuando llegues a tu oficina, a tu lugar de trabajo, no inicies a trabajar sin antes decir, Señor, que yo sea útil para tu gloria en servicio a la humanidad. Y verá la efectividad de su trabajo. La séptima oportunidad es al mediodía. Haga un alto. Esa disciplina en la cristiandad era muy común en tiempos pasados, se ha descuidado. Al mediodía se reunía la familia y daba gracias. Al mediodía en cualquier lugar tú puedes decir, Señor, gracias porque hasta aquí me has ayudado y seguiré con tu poder. La octava oportunidad es a la puesta de sol. Era mucho, la gente que tiene mucho tiempo en la iglesia sabe que era una cultura la puesta de sol, reunir a la familia y allí cantar lo que era el himno 45 en el horario antes, baja el sol tras la montaña, y entonces se hacía una oración especial al despedir el día, porque el día termina la puesta de sol. Entonces la novena oportunidad es al llegar a la iglesia. Cuando llegues a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es conectarte con tu Dios y decir gracias porque vine a tu templo, háblame a través del programa que tú tengas esta noche para mí. Y la décima oportunidad es antes de acostarte. Antes de acostarte, pasa revista con tu Dios, dale gracias por todo y dile que te dé un sueño reparador y una victoria especial. ¿Notan ustedes entonces? Ahí están las 10 oportunidades. La cuarta promesa es que Él dice que por su grande amor no te desamparará. Note que dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Primero de Samuel, capítulo 12, verso 22, dice la palabra de Dios. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Qué interesante. El gran nombre que Dios tiene, su gran amor que muestra por usted, tiene un compromiso especial, por eso usted nunca será desamparado. Cuando usted confíe en el amor de Dios, nunca tendrá temor, porque Dios siempre está a su lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La quinta promesa es que en la angustia te librará. ¿Cuál es la quinta promesa? En la angustia te librará. Quisiera que vayas al Salmo 50, libro de los Salmos, capítulo 50, verso 15. Note esta linda promesa. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Estás pasando por alguna angustia? ¿Estás pasando por algún momento difícil? Clama a Dios que Él te va a librar. Pero después que Él te libre tienes un gran compromiso. El compromiso es que tú debes honrarle. Debes seguirle. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios honra a los que le honran. Su promesa es maravillosa, pero necesitas cada día honrar a Dios por lo que Él es. ¿Estás dispuesto a honrar a tu Dios? Dice el Salmo 91 claramente, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. ¿Y qué cosa? Y le mostraré mi salvación. Invoca a Dios en tu dificultad. No importa cuán extrema sea tu dificultad, invoca a Dios porque su promesa siempre se cumple. Él te librará. Y tú de agradecimiento y de amor rebosante hacia Él, le honrarás por toda la eternidad. Así que te invito a creer y a confiar en Jesús.
cree y confía en sus promesas, porque hay victoria de poder para ti. Recuerda que en Dios siempre hay victoria cuando confías. Él te va a librar y tú le honrarás, pero debes confiar y creer en sus promesas. No hay lugar para dudar, a menos que conozca y descuides el conocimiento de Él, porque Dios tiene poder para darte victoria. Él quiere cumplir su promesa. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes y fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes y fieles, en ellas yo por siempre confiaré. ¿Quieres confiar en el Señor? Hay grandes victorias. ¿Quieres confiar en el Señor? Te invito, amigo y hermano, donde quiera que estés, a confiar en el Señor.